Mirada Económica. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica, el primer programa de este año. Obviamente intentando hacer un balance de lo que fue el año pasado, pero sobre todo proyectando cómo se viene, cómo será este año para la economía. El 2023 estará marcado por la recesión de la actividad y también la alta inflación que debería ir cediendo. Debería. Acorde avance en los meses, varios contratos se reajustaron con el inicio del año nuevo. Vamos con la nota. Que baje la inflación y que haya pega todo el rato. Que no haya tantas cesantías y en lo posible mejorar las pensiones. Son las esperanzas y expectativas que tiene la gente respecto al desempeño de la economía en este año que recién comienza. Un 2023 que arrancó con varios reajustes. Subieron los TAC y peajes un 6,7%, el sueldo mínimo llegó a 410.000 pesos y, ojo, comenzó a regir el nuevo IVA a los servicios profesionales. Esto significa básicamente que los servicios profesionales, fundamentalmente las asesorías profesionales, que hasta la fecha no estaban grabadas con este impuesto, van a tener que empezar a pagar IVA a contar del 1 de enero. Son 156.000 empresas las que ya comenzaron a pagar este IVA. Son 60 rubros muy variados y algunos ejemplos son las veterinarias, gimnasios, asilos de ancianos, centros de discapacidad mental, lavado de vehículos, reparación mecánica y entradas al teatro. Entonces el impacto va a ser importante. Imagínate que al 31 de diciembre yo llevo a mi perrito a colocarse vacuna o atención médica y no estaba afectado IVA. A partir del 1 de enero sí va a quedar efectivo, entonces obviamente van a encarecer los servicios de forma importante. Eso es complejo porque en definitiva el consumidor final o el usuario final es el que se le va a afectado. Nosotros no vamos a ver afectados. Un 2023 que va a estar marcado por la recesión económica. Según los pronósticos de los expertos, nuestro país caerá un 1,5% este año. La inflación, en tanto, debería darnos alguna tregua y retroceder desde el actual 13% a un 5% a fines de año. El año 2023 será sin duda complejo. Tendremos un cóctel de bajo crecimiento, o más bien de crecimiento, y durante al menos un cuarto del año, tasas de inflación altas. Es un año que se ve bastante desafiante. Siendo sincero, las expectativas en general del mundo económico son relativamente pesimistas. Pero la economía siempre va de la mano de la política y será un año desafiante para las principales reformas del gobierno. La tributaria, la de pensiones, las 40 horas serán temas que se tomarán el debate en el Congreso. Creo que los grandes desafíos que tiene el país en materia económica tienen que ver con la inversión y con las posibilidades de generar fuentes de empleo. Este año 2023 Chile va a vivir una recesión muy dura, sobre todo en los meses de invierno. Por lo tanto, hacemos un llamado al gobierno a repensar su reforma tributaria para fomentar el ahorro, la inversión y la generación de nuevos puestos de trabajo, y también a llegar con ayuda económica a los sectores más desposeídos. Año 2023 que asoma desafiante para la economía, con el dólar que parte en 850 pesos y con positivas proyecciones para el precio del cobre, nuestro principal producto de exportación. Lo veíamos en la nota de Felipe Gallego. Son hartos temas para conversar en esta mirada económica sobre cómo se viene este 2023 y varios temas de la contingencia. Estamos con Sergio Lehmann, economista, jefe del BCI. Sergio, un amigo de la casa, bienvenido aquí a Mirada Económica. Muchas gracias, encantado de estar en el programa. A ver, quería partir más que con proyecciones con un tema de la contingencia, Sergio. El autopréstamo que son varios proyectos que se están viendo en el Congreso de diferentes parlamentarios, diferentes partidos. ¿Cómo ven la figura que se configura este autopréstamo, que al final es como un retiro con otro nombre? Lo decía el ministro de Hacienda, que puede tener efectos catastróficos para el mercado de capitales, el ministro Marcel. Yo concuerdo con ese juicio. Efectivamente, al final todos entendemos que es una suerte, digamos, de retiro solapado y por lo tanto tiene impactos muy importantes sobre el mercado de capitales. Aprendimos del primero, segundo y tercer retiro de los tremendos, ¿no es cierto?, efectos que genera, digamos, el mercado de capitales, lleva las tasas de interés más arriba, genera presión inflacionaria. Una buena parte de las presiones inflacionarias que hoy día vemos y que preocupan a la población, tal como mostraba la nota, tienen que ver justamente con esos retiros. Pero tú dijiste aprendimos. Ahí está la pregunta. ¿Aprendimos? Yo creo que ojalá, digamos, esa es mi mirada tal vez un poco optimista. Cuando uno ve ese debate en el Congreso, uno
lamentablemente ve que efectivamente hay todavía algunos congresistas que tienen una mirada muy populista, digamos, una mirada muy de corto plazo y no entienden los efectos que efectivamente esto produce en la economía. Yo concuerdo con el ministro Marcel, esto es un golpe o podría ser un golpe muy importante adicional al que ya recibió el mercado de capital y por lo tanto tiene un impacto muy negativo sobre la dinámica de la actividad económica. Claro, pero puede sonar algo contradictorio si vemos que dentro de la reforma previsional ahí justamente está la figura del autopréstamo de un monto mucho menor. Pero sabemos que todos los proyectos, todas las leyes pueden cambiar y lo que es una ventanita chica se puede transformar en un ventanal. Entonces, en el fondo, no es contradictorio que el ministro diga esto puede ser catastrófico cuando en la reforma hay o se comprende un autopréstamo. A ver, puede sonar efectivamente algo contradictorio. Yo creo que fue mala idea incorporar ese tipo, digamos, de artículos en la propuesta porque efectivamente abre la creatividad, digamos, y abre, ¿no es cierto?, estas posibilidades, digamos. Yo creo que los congresistas, digamos, de alguna manera miraron lo que hay hoy día en la propuesta y dijeron, ¿por qué no, digamos, hacerlo ahora de montos tal vez más importantes? Efectivamente, en la propuesta hay algo bien acotado y por lo tanto no tendría los impactos que hoy día, ¿no es cierto?, el ministro Marcel plantea como, ¿no es cierto?, algo que preocupa. Sí. Yo creo que es interesante o importante, digamos, entender que los fondos, digamos, que se van acumulando en las cuentas individuales tienen como propósito las pensiones y por lo tanto creo que es mala idea incorporar este tipo, digamos, de ideas, digamos, dentro, digamos, de esta definición más general para el sistema de pensiones. Y también qué sentido tiene, Sergio, cuando estamos discutiendo o comenzando a discutir por tercera vez un proyecto de reforma previsional y seguir sacándole plata al sistema. Yo creo que ahí es la principal contradicción. Estamos viendo cómo fortalecer el sistema de pensiones y al mismo tiempo estamos discutiendo cómo, ¿no es cierto?, sacarle, digamos, algún monto, digamos, a esos fondos acumulados de manera de financiar cosas que son de carácter más coyuntural y que favorecen única y exclusivamente a aquellos que son, ¿no es cierto?, que tienen mayores recursos y por lo tanto son naturalmente la población menos vulnerable, menos afectada por la situación económica que hoy día estamos viviendo en Chile. Sergio Alemán, quiero preguntarte, a ver, ayer se entregó la encuesta CEP. La principal preocupación de los chilenos es la seguridad, la delincuencia, pero también la economía. Y también, claro, la inflación fue el principal tema este año. Pero los chilenos estamos muy pesimistas respecto a la situación económica. Estaba aquí viendo los números. La percepción de lo que viene en economía es bien demoledora. 63% lo califica de mala. ¿Cuál es la lectura que haces tú de los datos económicos que entregó la CEP, la percepción que están teniendo los chilenos respecto a la situación económica? Yo creo que primero es una realidad que la economía se está ajustando. Estamos viendo, digamos, un consumo que va retrocediendo, todavía no con una fuerza importante o no todavía manifestándose con demasiada, digamos, claridad en lo que es la actividad económica, pero de todas maneras eso va a continuar y creo que la encuesta CEP va recogiendo justamente eso. Yo creo que es ineludible que el ajuste de la economía va a continuar, que el consumo va a seguir cayendo, que el desempleo va a subir, digamos, cuando la economía se va debilitando, naturalmente vemos impacto en el mercado laboral. La inflación todavía es muy alta y va a seguir siendo alta durante todavía algunos meses para recién comenzar, digamos, a reducirse durante la segunda parte. Por lo tanto, creo que hay buenos fundamentos para, ¿no es cierto?, esta preocupación que recoge la encuesta CEP. Efectivamente, estamos en una situación compleja, los riesgos todavía siguen siendo muy importantes, porque eso no solamente además lo vemos a nivel local, sino que también a nivel internacional hay un escenario que naturalmente es muy desafiante desde el punto de vista de los impactos que puede generar en nuestra economía. ¿Cuál es la lectura que haces tú respecto a lo siguiente? Se mide las aprobaciones y desaprobaciones respecto a ciertas figuras políticas. Primero está Berín Matei, después Germán Codina, dos alcaldes. Y tercero aparece, en cuanto a aprobación estoy hablando, Mario Marcel. Cuando la principal preocupación es la economía, hay una mala evaluación de la economía, el costo de la vida es el principal dolor para las familias, y el ministro de Hacienda aparece como la autoridad de gobierno mejor evaluada. ¿Cuál es el análisis que haces tú respecto a eso? Claro, muchas personas dicen, pero debería haber una mala evaluación de la autoridad económica, y obviamente que no es así. Sí, muy buen punto. Yo creo que al final lo que uno interpreta es que la población, la ciudadanía ve al ministro Marcel como aquel que está poniendo racionalidad. Yo creo que hay cierta conciencia y uno puede empezar a interpretar eso cuando uno ve este tipo de encuestas de que efectivamente lo que hicimos en el 2021 estuvo mal, digamos. Estos retiros fueron, digamos, costosos. El gasto público que creció por sobre lo prudente tuvo un impacto importante en la inflación y por lo tanto cuando vemos un ministro que está de alguna forma alineado con ir ordenando la casa, ir cuidando la billetera fiscal, ir de alguna manera resguardando que la economía efectivamente vaya gradualmente tomando un nivel de mayor equilibrio, la gente ve eso como un valor, digamos. Y por eso yo creo que se ve esta dicotomía, digamos. Una economía muy golpeada, pero al mismo tiempo una visión de que el ministro Marcel está haciendo las cosas, al menos, ¿no es cierto?, de cierto modo bien juzgado. Claro, hace minutos hablábamos de autopréstamo, la eventualidad de un sexto retiro, cuando hay presiones desde el Congreso para que las ayudas, por ejemplo, de parte del Estado sean casi universales. ¿Cómo analizas también las medidas anunciadas durante las últimas horas por la autoridad respecto a varios puntos? El bono marzo, subsidios familiares,
pero todos, y vuelvo a un punto que fue bien satanizado durante el último, diría 2021-2020, muy focalizados. ¿Cómo comprendes esas ayudas, esas medidas entregadas por la autoridad, por el presidente Boric, con el foco puesto justamente en eso, en el foco? Yo creo que está muy bien eso, digamos. Efectivamente, ya lo conversábamos, digamos, la alta inflación tiene impactos económicos importantes, tiene impacto en el bienestar, los salarios reales han venido cayendo, por lo tanto eso tiene un impacto importante sobre el poder adquisitivo de la familia, y hacer medidas que de alguna manera apoyen a los sectores más vulnerables, que tienen menos capacidad para protegerse frente a la inflación, creo que va en la dirección correcta. Bien focalizado, con medidas, ¿no es cierto?, bien acotadas, que creo que lo que nos faltó especialmente, ¿no es cierto?, en 2021, creo que hay que ser muy cuidadoso al momento, ¿no es cierto?, de ayudar y efectivamente llegar con, ¿no es cierto?, recursos a aquellos que efectivamente están sufriendo las consecuencias de este escenario económico complejo, digamos, particularmente lo que tiene que ver hoy día con la inflación. Sergio, esta semana se entregaron cifras de crecimiento, el IMASEC del mes de noviembre, una caída de 2,5%. Me tocó conversar con varios economistas durante la semana, todos te decían lo mismo, decían, a ver, los últimos 3 IMASEC siempre se esperaba un escenario A y la noticia siempre era menos mala. Ahora la noticia fue mala y se esperaba una noticia mala, o sea, no fue mejor de lo esperado. ¿Estamos entrando en la zona más oscura quizás de este ciclo económico? Yo creo que efectivamente lo que estamos viendo es que la economía se está ajustando y va a continuar ajustándose. Creo que eso es importante, digamos, entenderlo así. Es importante que se vaya logrando un equilibrio y retomando, ¿no es cierto?, tasa de crecimiento más sostenible, y eso exige que los próximos IMASEC también sean negativos y también muestren una caída respecto, digamos, al mes anterior, que es lo que nos mostró, de hecho, o sea, ¿los números que vienen van a ser peores que este 2,5? Podrían ser peores, efectivamente. Nosotros, de hecho, particularmente para el mes de diciembre, estamos esperando, digamos, una cifra más negativa, probablemente algo menos durante los primeros meses de este año, pero de todas maneras marcando una caída respecto, digamos, al mes anterior. Es decir, el ajuste de la economía todavía no termina y nosotros esperamos que recién ocurra eso, probablemente bien entrado el segundo trimestre. Todavía vamos a ver cifras negativas de manera significativa en los próximos meses y tiene que ver con el ajuste que requiere hacer la economía. ¿Cuál debiese ser el momento más bajo de la economía? Nosotros estimamos que el segundo trimestre debería ser el más bajo y recién comenzar, digamos, a mostrar algún repunte durante el tercer y algo más marcado durante el cuarto trimestre. Ahora, eso está condicionado a que efectivamente la inflación vaya cediendo, lo cual permitiría de que el Banco Central comience a bajar tasas durante el segundo trimestre de este año. Ahora, si eso no ocurre, naturalmente el escenario hacia adelante va a ser más complejo, porque eso va a exigir una tasa de interés más alta, va a exigir mayores medidas para ir controlando las presiones inflacionarias que hoy día estamos viendo. Y en el caso, claro, que vayan cediendo esas presiones inflacionarias, pongamos en ese escenario, ¿cómo crees tú que va a ser esa recuperación? Aquí los economistas se ponen creativos, nos dicen en forma de U, en forma de B corta, en forma de K, en forma de J al revés, he escuchado todas las letras. ¿Cómo crees tú que va a ser esa recuperación el segundo semestre del año? A ver, yo creo que la recuperación va a ser lenta, digamos. Hay un componente estructural en la economía chilena que apunta a que el crecimiento a largo plazo hoy día es significativamente menor del que veíamos hace algunos años atrás. Hoy día hay cierto consenso que el crecimiento potencial, de largo plazo, tendencial, como uno quiera llamarle, es más bajo, en torno a 2%. El Banco Central, en su último informe de política monetaria, precisamente se alineó con esa mirada y, por lo tanto, la recuperación va a ser más bien lenta, digamos, a ir convergiendo hacia una tasa que es más bien pobre, digamos, y que está muy por debajo, como decía, de lo que vimos hace algunos años atrás y que, naturalmente, hace exigencias más estructurales a las definiciones políticas, digamos, aumentar la productividad, fortalecer la educación, ¿no es cierto?, algo que ha estado muy en boga durante esta semana y que da cuenta justamente que todavía tenemos déficit muy importante en la calidad, ¿no es cierto?, de la mano de obra de los trabajadores en materia de productividad, y creo que son desafíos muy importantes, digamos, hacia largo plazo, y ojalá nos hagamos cargo de ellos a la brevedad posible. Sí, Sergio, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica, pero antes a ustedes les vamos a contar que construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Recursos como el cobre que produce BHP en Chile ayudan al mundo a reducir las emisiones de carbono y acelerar el desarrollo económico responsable. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Vamos a la pausa en Mirada Económica. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el economista jefe del Banco BCI, Sergio Lehmann. Sergio, a ver, ¿cuáles ves tú que son las principales amenazas para el futuro o para este 2023 en materia económica para nuestro país en el escenario interno y también, que es muy importante, el escenario externo? A ver, del lado interno
algo que ya comentábamos, es importante que la inflación vaya cediendo de manera tal de que la política monetaria sea menos restrictiva y permitamos entonces una recuperación de la economía hacia adelante. Y el otro componente que me parece clave tiene que ver con la confianza, digamos, con las expectativas de las empresas, de las familias, en general, ¿no es cierto?, de la sociedad. Es importante ir recobrándola. Hoy día vemos todavía expectativas de confianza muy deterioradas y la manera de poder recuperarlo es a través de los consensos, a través de los acuerdos. Esta semana vimos que la tensión política aumentó y por lo tanto hoy día uno ve probablemente mayor riesgo de que efectivamente se vayan logrando acuerdos y consensos en reformas claves, digamos, pensiones, tributarias, salud. Y por lo tanto, mientras no veamos que eso se va instalando con mayor fuerza, la recuperación de la economía va a ser más compleja, más lenta y va a ir convergiendo, de hecho, hacia adelante a niveles de crecimiento más bajos. Por lo tanto, yo diría que esos son dos elementos centrales que hay que mirar desde el punto de vista local en Chile. Desde el punto de vista externo, también tenemos el componente inflacionario, digamos. La FED también ha señalado, ¿no es cierto?, el Banco Central de Estados Unidos, de que hay que ser cauteloso, de que hay que ir mirando primero de que la inflación vaya bajando para efectivamente comenzar a bajar tasas, y de hecho no lo ve que eso va a ocurrir durante este año, y si ocurriera va a ser recién durante 2024. Efectivamente, hoy día hay una mirada de que el escenario más probable es que tengamos una recesión en Estados Unidos, segundo y tercer trimestre. Es altamente probable que ya Europa esté en recesión y eso se prolongue durante la primera parte de este año. Tenemos además una China que está enfrentando situaciones complejas. En materia de COVID. En materia de COVID, digamos, y eso está también, ¿no es cierto?, presionando su sistema hospitalario. La preocupación es que vuelvan a instalarse algún tipo de restricción sanitaria, que vuelvan, ¿no es cierto?, a tener un impacto negativo en la actividad económica en China. Y, por cierto, también a nivel geopolítico, la guerra en Ucrania. Eso es algo que todavía está presente. Rusia sigue siendo, ¿no es cierto?, un actor relevante en esta geopolítica y, por lo tanto, sus acciones pueden tener impactos relevantes sobre los precios de los commodities, sobre la dinámica del comercio global, sobre, ¿no es cierto?, la dinámica entonces de la economía global. Yo creo que hay una probabilidad, y el Fondo Monetario lo señalaba, digamos, hace unos meses atrás, importante de que el mundo durante este año tenga una recesión en torno a 25-30%. Creo que eso está presente y por lo tanto hay que estar atentos naturalmente a esos desarrollos. Y en materia económica, en el plano local, ¿cuáles ves tú que son los principales desafíos del gobierno del presidente Boric? Yo creo que, a ver, del punto de vista, y tal como señalaba la encuesta, del punto de vista, ¿no es cierto?, de la ciudadanía, es naturalmente la delincuencia, la violencia. Y creo que dar señales... ¿Eso cuánto golpea la economía? Un país inseguro, un país con esos niveles de delincuencia, con esa percepción de inseguridad de la población, ¿cuánto afecta la decisión económica? ¿Cohabitan esos dos temas? Absolutamente. Tiene un impacto muy significativo, porque al final las decisiones de gasto de la familia, las decisiones de inversión de las empresas, qué sectores privilegian, dónde ven, ¿no es cierto?, oportunidades, tiene que ver también con lo que se está viendo a nivel país en materia de delincuencia y violencia. Eso tiene un impacto importante, no sobre el bienestar directo, porque uno se ve amenazado, sino que además sobre su decisión económica y sobre la dinámica de la economía. Todo país donde hay una violencia instalada, naturalmente tiene pocas perspectivas de crecimiento y por lo tanto tiene un efecto naturalmente relevante sobre la dinámica de la economía y sobre el bienestar de la sociedad. Por último, Sergio, en materia de inflación, ¿cómo están viendo ustedes lo que viene de aquí en más? Vamos a tener cifras de inflación luego, pero mirando más a largo. El mes de noviembre se esperaba un 0,5, fue 1. Claro, muchos sostienen que de aquí en más no debiesen haber escenarios que sugieran lo mismo que pasó en noviembre. ¿Cómo estás viendo lo que se viene en la principal preocupación hoy día para los chilenos, que es el costo de la vida? Sí, mira, respecto a la inflación de noviembre, creo que se identificaron algunos puntos respecto, digamos, a algunos ítems muy particulares. La visión que se tiene es que efectivamente la inflación va a estar cediendo. Probablemente lo que vamos a conocer en materia de inflación en lo que viene va a dar cuenta de eso. Va a tener ciertos vaivenes porque hay cierta inercia inflacionaria, por ejemplo en enero, donde hay, ¿no es cierto?, algunos precios que se ajustan de acuerdo a UEF. En marzo también, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con, ¿no es cierto?, universidades, colegios, etcétera, que también tiene un impacto inflacionario relevante. Pero si uno va despejando, digamos, esos elementos, uno efectivamente va a ir dando cuenta que la inflación está cediendo. El ajuste de la economía está efectuándose. Se está notando. Se ha notado, las ventas minoristas vienen cayendo, servicios también, ¿no es cierto?, está mostrando una moderación y por lo tanto eso va a permitir efectivamente que la inflación vaya cediendo. Los precios de energía han venido bajando, de hecho, ¿no es cierto?, eso ya lo hemos empezado a notar en el mercado local. Los precios de alimentos a nivel internacional también han venido bajando y por lo tanto eso lo vamos a ir viendo probablemente, yo diría, hacia el segundo trimestre con mayor claridad. Y eso, por último, en tasas de interés, que hemos visto está en 11,25, estamos en el nivel más alto prácticamente en 2 décadas de tasas. ¿Cómo eso debiese verse reflejado al final en decisiones del Banco Central? ¿Cuándo? Muchos lo tienen claro, puede ser el segundo trimestre. ¿Cuándo el Banco Central ya debiese decir, a ver, comienzo a recoger la tasa y a qué velocidad?
Sí, primero, el 11.25 es una tasa muy contractiva, digamos. Sí. La tasa neutral Aprieta la economía. Aprieta la economía de manera importante, digamos. La tasa neutral es 4, es decir, aquella tasa que no genera ni impulso ni refuerzo de la economía, y está muy arriba. Por lo tanto, ciertamente en la medida que el Banco Central vaya viendo que la inflación está cediendo, y así lo ha señalado en lo último a través de algunas declaraciones de gobernadores o gerentes de estudios del Banco Central, debería comenzar a bajar la tasa. Nosotros creemos que efectivamente podría haber espacio hacia abril, mayo, para que comience a bajar tasa. Yo diría que en una dosis importante, digamos, porque la distancia respecto a la tasa neutral es tan alta de que tiene espacio para ir bajándolo en torno a 75 puntos base. O sea, terminar el año, por ejemplo, de un 7% este 2023. Nosotros estimamos que hacia fin de este año la tasa debería terminar en torno al 6,5%, porque también en ese entonces vamos a ir viendo una economía que ya está bien ajustada, con un cierto equilibrio, digamos, en sus indicadores macro, y por lo tanto va a permitir ya estar bastante más cerca de la tasa neutral. Sergio Lehmann, te agradecemos este espacio y como siempre tu buena disposición con Canal 24 Horas. Encantado, muchas gracias a ustedes. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Mirada Económica.